Muy bien, jóvenes, un saludo para todos a los de grado de segundo básico, secciones A y B del Colegio Nuestra Señora del Carmen. El día de hoy corresponde a lo que es la clase número 8 del curso de matemáticas y tenemos el siguiente tema. Como primera parte vamos a ver triángulos isósceles. Ya conocemos los tipos de triángulos en la cual los triángulos isósceles ya sabemos que tienen dos lados iguales en cuanto a longitud y un lado diferente en cuanto a su longitud. Muy bien, tenemos un problema. Clasifique los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y mencione las características de los triángulos isósceles. En el inciso A tenemos un triángulo de lados iguales en cuanto a su longitud. En el inciso B tenemos un triángulo de dos lados iguales en cuanto a su longitud y uno diferente. En el inciso C tenemos un triángulo de lados diferentes en cuanto a su longitud. Y en el inciso D tenemos un triángulo con dos lados iguales en cuanto a su longitud y un lado diferente. Muy bien, vamos a ver la solución. Como nos pidieron una clasificación, vamos a hacer lo siguiente. Así quedaría la clasificación de los triángulos, queda de la siguiente manera. El triángulo del inciso A, el triángulo del inciso A tiene los mismos lados en cuanto a su longitud. Por tanto, es un triángulo equilátero. Cualquier triángulo que tenga la misma longitud, la misma medida de sus lados, eso se llama triángulo equilátero. Y los triángulos de los incisos B y D, si nos damos cuenta, tienen algo en común, que tienen dos lados iguales en cuanto a longitud en el inciso B y en el inciso D y un ángulo y un lado diferente, perdón. Muy bien. Los triángulos del inciso B y D tienen únicamente dos lados de igual longitud, por tanto son triángulos isósceles. En el triángulo del inciso C, como tienen lados diferentes en cuanto a longitud, a ese triángulo lo llamamos triángulo escaleno. El triángulo del inciso C tiene los tres lados con diferente longitud, por tanto es un triángulo escaleno. Muy bien, tengamos eso muy presente en cuanto a la identificación de cada tipo de triángulo según sus lados, que es equilátero cuando sus tres lados son iguales en cuanto a longitud. Triángulo isósceles cuando tiene dos lados iguales en cuanto a longitud y uno diferente. Y el triángulo escaleno, tres lados diferentes en cuanto a longitud. A los triángulos que poseen un ángulo interno de 90 grados, esta es una nota, se les llama triángulos rectángulos. En este caso, en el inciso D tenemos un triángulo rectángulo, pero tiene dos lados que miden igual, por lo tanto es un triángulo isósceles. Muy bien. Un triángulo, como conclusión, un triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud. Tiene dos lados de igual longitud. Vamos a ver un repaso de clasificación de triángulos según sus lados. Esto ya lo hemos visto, pero vamos a profundizar más en cuanto a sus lados y ángulos. Aquí tenemos la clasificación según sus lados. El triángulo escaleno, que tiene tres lados desiguales, tiene tres lados que miden de diferente manera. Y los ángulos isósceles, que tiene dos lados iguales, como lo vimos anteriormente. El triángulo equilátero, que tiene lados iguales en cuanto a longitud, que serían tres lados iguales, sus tres lados iguales en cuanto a su longitud. El triángulo escaleno, todos los ángulos son distintos. En el triángulo escaleno encontramos ángulos distintos en el interior de este triángulo. Y en el triángulo isósceles encontramos dos ángulos que son iguales. Esos dos ángulos que son iguales parte desde la base, parte desde el vértice donde parten las líneas o los lados iguales. En este caso tenemos este lado y el otro lado donde parten es en esta base. Desde este vértice notamos nosotros que tendría que tener un ángulo igual al que está en esta otra parte. Muy bien, tiene dos ángulos que son iguales. Eso específicamente es lo que nos indica, y este otro ángulo tendría que ser diferente a los dos que parte desde la base, que parte desde este segmento sería. Muy bien, el triángulo equilátero, todos sus ángulos son iguales. Como tiene lados iguales, por ende tiene ángulos iguales también. Muy bien, vamos a ver lo que son los tipos de triángulos según sus ángulos.
Según sus ángulos encontramos el triángulo acutángulo, que tiene tres ángulos agudos menores que 90 grados. Ángulos agudos quiere decir menores que 90 grados. Triángulo acutángulo. Y el triángulo rectángulo es el que posee y tiene un ángulo recto. Aquí en esta parte nos damos cuenta donde hay una perpendicular que cruza en cualquier parte y forma un triángulo. Si se dan cuenta, aquí en esta esquina forma un ángulo de 90 grados y al ángulo de 90 grados lo llamamos ángulo recto. Y los ángulos, los triángulos obtusángulos o el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, y el ángulo obtuso es el que tiene más de 90 grados y menor que 180 grados. Aquí nos damos cuenta, aquí está marcada el ángulo obtuso, por lo tanto este es un triángulo obtusángulo. Muy bien. El acutángulo tiene ángulos exteriores cóncavos. El acutángulo tiene ángulos exteriores cóncavos. Si los ángulos internos de un triángulo acutángulo, los ángulos que están en la parte de adentro de un triángulo acutángulo, que son menores que 90 grados o ángulos agudos, por ende en la parte de afuera de cada vértice tendría que tener un ángulo cóncavo. Tendría que tener ángulos cóncavos en la parte de afuera de cada ángulo de adentro. Muy bien. O sea que lo contrario a cada ángulo que aparece en cada esquina en la parte de adentro. Ya afuera tendría ángulos exteriores cóncavos. Muy bien. ¿Qué son ángulos exteriores? ¿Qué son ángulos exteriores? Entendemos por un ángulo opuesto a otro. En este caso interior a esta figura que es el triángulo, encontramos los ángulos en la parte de adentro, y afuera también podríamos marcar o medir lo que son sus ángulos, en la cual lo determinamos como ángulos exteriores. Muy bien. ¿Por qué cóncavos? Porque miden más de 180 grados y menos de 360 grados en cuanto a los ángulos exteriores de un triángulo acutángulo, mientras que un triángulo rectángulo, los otros dos ángulos suman 90 grados. Los otros dos ángulos suman 90 grados, siempre en el interior. Aquí nos basamos en el interior, mientras que en este nos basamos en cuanto al interior y el exterior. Muy bien. En este caso, en el interior de este triángulo, uno forma un ángulo recto y los dos por ende suman 90 grados. Más adelante vamos a ver en esta presentación acerca de lo que es un teorema con relación a esto. Muy bien, el triángulo obtusángulo tiene los otros ángulos, son agudos. El triángulo obtusángulo, mientras que un ángulo es agudo, en una de sus esquinas forma un ángulo agudo, en las dos esquinas, en los otros ángulos, forman ángulos agudos, menos de 90 grados. Muy bien, vamos a ver lo siguiente, un resumen final con respecto a la clasificación de los triángulos según sus lados y ángulos. Según sus lados encontramos acá, y según sus ángulos. Según sus lados encontramos equiláteros, isósceles y escalenos. Según sus ángulos, acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Vamos a ver ciertas relaciones y diferencias que existen entre estos tipos de triángulos. Los triángulos equiláteros podrían ser acutángulos. Claro, ¿por qué? Porque un triángulo equilátero en sus ángulos interiores forman lo que son ángulos agudos, menos de 90 grados. Muy bien, excelente. Mientras que un ángulo isósceles también podría ser un ángulo acutángulo, porque en la parte de adentro, en cuanto a sus ángulos, podrían tener ángulos agudos, un triángulo isósceles. Mientras que un triángulo escaleno podría ser un triángulo acutángulo también. ¿Por qué? Porque en la parte de adentro, en cada esquina, podría tener ángulos menos de 90 grados o ángulos agudos. Muy bien. Aquí tenemos la diferencia en cuanto a equilátero y rectángulo. Un triángulo equilátero y un triángulo rectángulo. Muy bien, como ya conocemos que un triángulo rectángulo tiene que tener en una esquina un ángulo recto, por lo tanto un triángulo equilátero no va a tener en ninguna esquina un ángulo de 90 grados. Nunca va a tener eso. ¿Por qué? Porque se conoce que el triángulo equilátero va a tener únicamente ángulos agudos. Muy bien. No tiene relación. En tanto con el isósceles,
tiene relación con el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque un triángulo isósceles tiene que tener dos lados iguales, muy bien, dos lados iguales. Y mientras que un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos forma 90 grados o un ángulo recto y los dos ángulos agudos. Donde encontramos el ángulo recto acá es en esta parte, si nos damos cuenta, y los ángulos agudos correspondientes a las dos esquinas. Muy bien, la relación de escaleno con un triángulo rectángulo, sabemos que el escaleno tiene lados diferentes en cuanto a su longitud, pero podría formar lo que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes ángulos también. Mientras tenga diferente longitud de lados, también podría formar y forma directamente diferente longitud de ángulo. Por lo tanto, un triángulo escaleno también podría ser un triángulo rectángulo. Muy bien, la diferencia que existe entre equilátero y triángulo equilátero y triángulo obtusángulo. En un triángulo equilátero, sus ángulos, vamos directamente a lo que es una característica única que tiene. En cuanto a sus ángulos, son menores que 90 grados. O sea, nunca pasa más de los 90 grados ni llega a los 90 grados. Son menores que 90 grados. Un triángulo equilátero. Muy bien. Y recordemos que un triángulo equilátero tiene los ángulos iguales. Muy bien. Vamos a ver la diferencia. Mientras que un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Por lo tanto, a esto es donde no llega el triángulo equilátero, porque el obtuso es un ángulo más de 90 grados y menos de 180 grados. No hay relación en este caso. Mientras que el triángulo isósceles sí llega a lo que es a un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque en una de sus esquinas podría medir más de 90 grados, menor que 180 grados, nos damos cuenta acá, y dos ángulos agudos, por supuesto, menores que 180 grados, que es un triángulo isósceles, reconocemos por sus dos lados iguales, mientras que un triángulo escaleno, a comparación con un triángulo obtusángulo, podríamos relacionar, porque un triángulo escaleno tiene tres lados diferentes en longitud, tiene tres ángulos diferentes en longitud, y en un ángulo podría formar un ángulo obtuso, por lo tanto ya se reconoce que es un ángulo obtusángulo. Muy bien, esas son algunas coincidencias que tienen los tipos de ángulos en cuanto a sus lados y ángulos. Vamos a ver lo siguiente, algunos teoremas para medir ángulos de los triángulos. Vamos a ver lo que son algunos teoremas. Los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Como hemos visto anteriormente en las clases, que a cada ángulo le vamos a designar una descripción. Esto se lee alfa, beta y gamma, en donde alfa, beta y gamma tendría que sumar por todo 180 grados. Ese es un teorema en la cual se aplica en la resolución de ángulos que le hace falta a un triángulo, ya sea isósceles, escaleno o equilátero. Muy bien, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Muy bien, tenemos este primer teorema. Y el segundo, los ángulos exteriores. Ángulos interiores quiere decir lo que se encuentra en la parte de adentro de un triángulo que nos dan, mientras que el segundo teorema trata sobre los ángulos exteriores. Esto es lo que está marcado con color verde, los ángulos de afuera, fuera de cada esquina de un triángulo, suman 360 grados. Los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Alfa 1 más beta 1 más y más gamma 1. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios aplicando esos teoremas. Ejercicios: en un triángulo con vértices ABC, el ángulo alfa mide 14 grados y el ángulo beta mide 79 grados. Vamos a tener que calcular gamma, que no nos dan en los datos. Vamos a tener que calcular como numeral 1. Muy bien, calculamos en base al teorema.
donde alfa más beta más gamma me tiene que sumar 180 grados. Muy bien, aquí estamos. Alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Muy bien, voy a sustituir los valores que me dan. Alfa, tengo el valor de alfa, claro, 14 grados. Más beta, tengo el valor, claro, 79 grados. Más gamma, que es lo que estoy buscando, por lo tanto solo dejo la literal o la variable. Es igual a 180 grados. Sumado 14 más 79 me da 93 grados y es positivo. Más gamma es igual a 180 grados. Gamma es igual a... aquí el valor de 93 grados se está sumando, el otro lado pasa restando. Solo tengo que dejar la variable en la parte izquierda, que es lo que estoy buscando, que es el valor que estoy buscando, ¿verdad? 180 grados menos 93 grados, esto es igual a gamma igual a 87 grados. Muy bien, ya tengo el valor de gamma. Muy bien, en el numeral 2 tengo que calcular alfa 1 exterior al ángulo A. Alfa 1, si se dan cuenta, aquí encontramos este ángulo exterior al vértice A, o sea, lo que está afuera de el ángulo alfa. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Por teoría y por análisis, una observación minuciosa, tenemos que visualizar bien. Con ustedes ya hemos visto de que si un ángulo da una vuelta entera circular, esto formaría lo que es un ángulo de 360 grados. Muy bien, pero en este caso tendríamos que tener 360 grados porque es una vuelta completa, pero en este caso ya tenemos el valor de alfa y no tenemos el valor del ángulo que está en la parte de afuera. Por lo tanto, como suma 360 grados, vamos a hacer lo siguiente: alfa más alfa 1, que es lo que encontramos acá, alfa más alfa 1, que es lo que encontramos acá, sería el ángulo afuera del ángulo alfa. Muy bien, es el ángulo contrario. Muy bien, vamos a ver. Ángulo alfa más el ángulo alfa 1 es igual a 360 grados. Vamos a resolver, vamos a sustituir los valores. Alfa aquí es igual a 14 grados más alfa 1, todavía no conozco, solo voy a dejar, lo voy a copiar, es igual a 360 grados. Alfa 1 voy a despejar a alfa 1, perdón, en la cual esto es lo que estoy buscando, y el valor que se encuentra con esta variable pasa del otro lado restando, porque aquí está sumando en el lado izquierdo y en el lado derecho pasa restando. Alfa 1 es igual a 360 grados menos 14 grados. Alfa 1 es igual a 346 grados. Por lo tanto, esto forma un ángulo cóncavo más de 180 grados menor que 360 grados. Ángulo alfa 1 es igual a 346 grados. Ya tengo el valor de numeral 2, que mide 360 grados, 346 grados, perdón. Todo esto, el ángulo exterior, el ángulo de afuera de alfa. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que resolver ahora? Tengo que calcular el ángulo de beta 1, que sería en esta parte. Lo mismo voy a hacer, tengo el valor, esto es con relación a beta, beta adentro, beta 1 afuera, beta el ángulo de adentro, beta 1 el ángulo de afuera. El beta 1 todavía no lo conozco, y como es una vuelta entera que suma 360 grados, beta más beta 1 es igual a 360 grados. Ya tengo el valor de beta, que es de 79 grados. Voy a sustituir valores por las cantidades. Beta 79 grados más beta 1, solo lo copio, es igual a 360 grados. Por lo tanto, beta 1, voy a quitar este número de este lado izquierdo para dejar solo beta 1 y así encontrar su valor. Muy bien, como aquí está sumando, este número del otro lado pasa restando. Beta 1 es igual a 360 grados menos 79 grados. Y esto nos da un valor de beta 1 es igual a 281 grados.
que sería este ángulo que se encuentra en la parte de afuera de beta. Muy bien. Y como en el numeral 4 aparece y nos pide que tenemos que calcular gamma 1 exterior a C, gamma 1 exterior a C, afuera de C. Muy bien. Es el ángulo afuera de gamma. Vamos a hacer lo siguiente. Este es en relación gamma, gamma 1, donde en la parte de afuera tendría que tener un ángulo y sumado con lo del el ángulo de la parte de adentro de este mismo vértice nos daría 360 grados. Por lo tanto, vamos a decir gamma más gamma 1 es igual a 360 grados. Siempre tienen que basarse de estas fórmulas para poder resolver según el tipo de ángulo que nos está pidiendo. En este caso nos están pidiendo el ángulo de alfa 1, beta 1, de gamma 1. Muy bien, siempre es en relación a su ángulo contrario. Muy bien. Gamma más gamma 1 es igual a 360 grados. Esto por todo suma. Gamma y gamma 1 tendría que sumar 360 grados. Muy bien, como ya tengo el valor de gamma, que son 87 grados, solo sustituyo los valores. 87 grados más gamma 1, solo lo copio porque aún no tengo el valor, es igual a 360 grados. Voy a dejar en la parte izquierda solo la variable. Voy a despejar. Gamma 1 es igual a 360 grados. Aquí está sumando del lado izquierdo 87 grados. Del otro lado pasaría restando 360 grados menos 87 grados. Gamma 1 es igual a 273 grados. Muy bien, ya tenemos la respuesta. La respuesta que nos piden, tanto en el numeral 1, 2, 3 y 4. Muy bien, y que es gamma 1, que tiene 273 grados. Es el ángulo que se encuentra afuera de gamma en esta, desde este vértice hacia afuera, el ángulo de la parte exterior. Muy bien, vamos a tener otros ejemplos. Si se dan cuenta, aquí tenemos lo siguiente. En el triángulo ABC de la figura, calcula beta y beta 1. Calcula beta y beta 1. Este es el triángulo que nos dan. Tenemos que calcular que beta y beta 1. Muy bien. Vamos a resolver primero lo que está dentro del triángulo. El ángulo que nos hace falta. En este caso es beta. Como ya sabemos por teorema, vamos a aplicar alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Vamos a sustituir los valores dependiendo de las cantidades que tengamos. Alfa 60 grados, beta solo lo copiamos, más beta solo lo copiamos, más gamma 40 grados, esto es igual a 180 grados. 60 más 40 suma 100, más beta es igual a 180 grados. Por lo tanto, solo despejamos beta. Beta es igual a 180 grados menos 100 grados. Aquí estaba sumando 100 grados. El lado derecho pasó a restar. Por lo tanto, beta, el valor de beta es de 80 grados. Muy bien. Y como nos piden hallar el valor de beta 1, que sería la parte exterior, el ángulo exterior, el ángulo que se encuentra en la parte de afuera de beta, tenemos que medir y tenemos que calcular mediante la fórmula que vimos en el ejercicio anterior en cuanto a numeral 2, 3 y 4. Muy bien, pero ¿qué relación hay entre este ángulo de adentro, que es beta, y beta 1? Porque esto va en contra de beta, lo que es beta 1. Muy bien, ¿qué relación tiene? De que los dos sumados me tendrían que dar 360 grados. Los dos sumados me tendrían que dar 360 grados. Muy bien, beta más beta 1 es igual a 360 grados. Como ya conozco el valor de beta, solo voy a copiar 80 grados más beta 1. Aún no tengo el valor de beta 1, por lo tanto solo lo copio y es igual a 360 grados. Muy bien, voy a despejar, voy a dejar en el lado izquierdo beta 1 y voy a quitar 80 grados y voy a trasladar en la parte derecha restando, porque aquí está sumando. Muy bien, beta 1 es igual a 360 grados menos 80 grados, que me dan valor de beta 1 es igual a 280 grados. Muy bien, ya tenemos el valor de beta
1, que sería el ángulo de afuera de el ángulo interior en este triángulo que es beta, y afuera mide como beta 1 280 grados. Eso es un ángulo cóncavo, mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Muy bien, tenemos un ejercicio que nos hace analizar un poco. Solo vamos a ver las características de los triángulos según lo que han visto en primero básico en cuanto a ángulos adyacentes. Aquí vamos a aplicar y la medición de y la aplicación de los teoremas también vamos a aplicar según lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos que tener presente, tener claro ya lo que son ángulos adyacentes. Muy bien, si L, que es una línea, esto quiere decir que esto quiere decir que es paralelo. Si L, si esta línea es paralelo al segmento AC, si L es paralelo al segmento AC, calcula beta o E. Calcula beta o E. Muy bien. Si nos damos cuenta, si L es paralelo al segmento AC, mientras esto aquí es paralelo, el segmento AC es paralelo a esta línea L, en la cual esto forma un ángulo de 60 grados. Por ende, esto también tiene que formar un ángulo de 60 grados. Muy bien, si se dan cuenta, ¿por qué? Porque está atravesada por una línea horizontal en la cual va en la misma dirección y no se inclina para ningún lado, va en la misma recta. Muy bien, entonces, porque es paralelo, esto es paralelo a esta otra línea, por lo tanto la inclinación que tiene esto es la misma inclinación que tiene esto, y midiendo sus ángulos, esto es de 60 grados y esto también tiene que ser de 60 grados porque tiene la misma inclinación. Es totalmente proporcional, de igual manera. Mientras que aquí es 60 grados teniendo la misma inclinación, aquí también tendría que ser lo mismo porque tiene la misma inclinación, tendría que tener 60 grados. Muy bien, ¿por qué apunté 60 grados aquí? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para hallar el valor de, en este caso, de los ángulos O y E, pero más en el ángulo E. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que resolver es el ángulo interior que nos hace falta en este triángulo. ¿Cuál es el ángulo interior que nos hace falta? Beta. Muy bien. Por teorema vamos a resolver alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Alfa, ¿cuánto es? 60 grados. Más beta, solo lo copio porque aún no conozco, aquí no me dan el valor. Y más 45 grados es gamma. Muy bien, esto es igual a 180 grados. Sumo 60 más 45 me da 105 grados. Más beta, que aún no conozco, es igual a 180 grados. Por lo tanto, voy a dejar beta en el lado izquierdo y voy a pasar 105 restando el lado derecho. Muy bien, beta es igual a 180 grados menos 105 grados. Beta es igual a 75 grados. Ya resuelto, beta me queda 75 grados. Muy bien, ahora ¿qué necesito? Me están pidiendo el ángulo O. Me están pidiendo el ángulo O y el ángulo E. Pero ¿qué es más factible solucionar primero? Ustedes visualicen ahí en el video, en su pantalla. Es más factible resolver y hallar el ángulo E primero. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo un ángulo. El ángulo de beta es de 75 grados. Y el ángulo de esta otra parte vamos a designar el ángulo C, por ejemplo. El ángulo C. El ángulo C es igual a 60 grados. Ya tengo en este caso esos ángulos. Y si nos damos cuenta, eso forma lo que es un ángulo adyacente, donde
donde existen, existen ángulos, en la cual mayor cantidad de ángulos. Aquí encontramos un ángulo, otro ángulo y el otro ángulo. ¿Y en dónde parte estos ángulos? Esto parte desde un vértice, acá en esta parte del de 60, en esta otra parte, y está dividida a través de líneas o segmentos, ¿verdad? En la cual dos segmentos tienen algo en común, en la cual partiendo desde el vértice va una línea hacia la derecha, partiendo desde el vértice va una línea hacia la izquierda. Esto es lo que tienen en común. Mientras tanto, vamos a tener que resolver. Y sobre esta recta, si se dan cuenta, sobre esta línea recta forma un ángulo de 180 grados. Entonces, ya conociendo el valor de beta y el valor del ángulo C, vamos a tener lo siguiente. Y en este caso, como son 180 grados, esto tendría que sumar 180 grados. El ángulo beta más el ángulo E más el ángulo C más el ángulo C, esto tendría que ser igual a 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Según lo que acabamos de medir. Porque por todo, en toda esta recta y ya en la inclinación de los ángulos, en la abertura de los ángulos, perdón, esto tendría que sumar 180 grados. Mientras ya conozco el ángulo beta, solo voy a sustituir los valores. Solo voy a sustituir los valores. Ángulo beta que es igual, conociendo ya ángulo beta y el ángulo C. Beta que es igual. Beta es igual a 75 grados más el ángulo E, que es lo que estoy buscando, por lo tanto solo lo voy a copiar, y más el ángulo C, aquí va a ser igual. El ángulo C es de 60 grados, 60 grados, y esto va a sumar 180 grados. Muy bien, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, pero esto es muy tiene un poco de diferencia. Solo tenemos que manejar en cuanto a ángulos adyacentes. Ya sabemos que ángulos adyacentes suma lo que son 180 grados. Muy bien, ya teniendo estos ángulos solo vamos a sustituir y vamos a hallar lo que nos piden. 75 grados más 60, voy a sumar eso. Es necesario hacer uso de una calculadora para realizar las operaciones. Por lo tanto, si calculamos al azar, podríamos alterar algunos números. Por lo tanto, hagamos uso de una calculadora. 75 más 60 es igual a 135. Por lo tanto, 135 grados E. Esto es igual a 180 grados. Muy bien. 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener que dejar E solo en el lado izquierdo, y en el lado derecho vamos a pasar 135 grados, restando porque aquí está sumando en el lado izquierdo. 180 grados menos 135 grados. Esto es igual a verifiquen bien, realicen bien los pasos cuando resuelven los ejercicios, así pueden estar seguros de su respuesta. 180 grados menos 135, esto es igual a 45 grados, por lo tanto E es igual a 45 grados. Muy bien. Ya tengo la respuesta en este caso de el ángulo E. Muy bien, ahora ¿qué me corresponde hacer? Solucionar es el valor del ángulo O. El valor del ángulo O. Muy bien, de la misma forma, si se dan cuenta, aquí nos aparece, aquí tendría que sumar 180 grados. 180 grados, ya eso ya lo hicimos.
beta más E más C, que suma 180 grados. Muy bien, en la parte de abajo también me diría lo mismo. Si nos damos cuenta, todo esto junto, B, voy a usar otro color, beta más E más C, todo esto junto forma 180 grados. Okay. Muy bien. Ahora el ángulo O, este ángulo y de este vértice vamos a asignar D. No hay problema. Vamos a asignar ángulo D. Muy bien. El ángulo O y el ángulo D también tendría que sumar 180 grados, porque es lo contrario al ángulo, la suma de los ángulos de arriba. Es lo contrario. El ángulo O tendría que sumar con el ángulo de 180 grados. Muy bien, como ya conozco estos valores, todo esto junto formaría 360 grados. 360 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué hago para calcular el valor de este ángulo O? Voy a tener que sustituir los valores mediante un procedimiento muy, muy fácil, en la cual ya con el entendimiento de este orden vamos a poder resolver. Muy bien, 360 grados, como beta vale 75 grados. Por lo tanto, hallando todo esto tendría 180 grados y ya con un transportador podríamos medir tan fácilmente lo que es la medida de ese ángulo. Muy bien, como en este caso a través de la fórmula que nos dan no llegamos a un criterio ya propiamente escrita analítica. Por lo tanto, cuando tenemos un transportador vamos a usar esto, es necesario. Muy bien, como forma un ángulo de 180 grados, ya midiéndolo analíticamente con un transportador, llegamos al valor exacto. Muy bien, si se dan cuenta, esto formaría un ángulo de 65 grados. 65 grados, así de simple. Muy bien, entonces, como ya analizamos esto y también con un transportador pueden apoyarse para poder calcular el ángulo de, eh, de E en este caso, pero lo hicimos mediante este procedimiento. Pero cuando no tenemos un dato no podemos relacionar en cuanto al momento de encontrar o de buscar ángulos. En este caso, el ángulo O con el ángulo D suman 180 grados. Por lo tanto, para poder determinar, resolver cuánto tiene este ángulo O, no lo sabemos. Solo en la parte de arriba sí lo pudimos resolver porque teníamos algunos datos en relación a este ángulo E, que se encuentra en la misma línea de 180 grados. Muy bien, por lo tanto, esto es de 65 grados. Solo vamos a anotar el ángulo O es igual a 65 grados. Muy bien, así de simple. Ya cuando se topan con un ejercicio de esta forma, si no encuentran datos de relación, hagan uso de el transportador. Así de simple. Muy bien, jóvenes, esto ha sido la clase de hoy. Si van a tener dudas,